Queremos resolver la ecuación 3.5, h es igual a 13.3. También podemos leer esta ecuación como 3 y 5 décimas, h es igual a 13 y 3 décimas. 3.5, h significa 3.5 veces h y, por lo tanto, la solución a la ecuación es el valor de h que hace que el producto de la izquierda sea igual a 13.3. Para resolver h, necesitamos aislar h en un lado de la ecuación, y debido a que h está en el lado izquierdo, nuestra solución estará en la forma h igual a algún valor. De nuevo eso hace que este producto sea igual a 13.3. Entonces, mirando el lado izquierdo, nuevamente, porque 3.5, h significa 3.5 veces h. Para resolver esta ecuación para h, necesitamos deshacer la multiplicación realizando la operación inversa o operación opuesta. Y debido a que la operación opuesta de la multiplicación es la división, vamos a dividir ambos lados por 3.5 para resolver h. Si dividimos el lado izquierdo por 3.5, también debemos dividir el lado derecho por 3.5 para mantener la igualdad. Ahora mirando el lado izquierdo de la ecuación, 3.5 dividido por 3.5 es igual a 1, entonces el lado izquierdo se simplifica a una h, y una h es solo h. También podemos pensar en dividir por 3.5 deshace la multiplicación que involucra 3.5, dejándonos solo con la variable h en el lado izquierdo. Y por lo tanto, una OH es igual a este cociente aquí, encontremos este cociente en el lateral. Entonces tenemos 13.3 dividido por 3.5. Al realizar divisiones que involucran decimales, siempre queremos que el divisor sea un número entero. Para hacer 3.5 un número entero, tendríamos que multiplicar por 10, que es lo mismo que mover el punto decimal hacia la derecha un lugar aquí. Y podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el dividendo. Si multiplicamos el dividendo por 10, es lo mismo que mover el punto decimal al lugar correcto aquí. A continuación, movemos el punto decimal hacia arriba en el cociente, y dividimos como lo hacemos normalmente. Pero tomemos un momento y expliquemos por qué se nos permite mover el punto decimal aquí y aquí. La fracción divisional fue 13.3 sobre 3.5. Sabemos que podemos crear fracciones equivalentes multiplicando el numerador y el denominador por el mismo valor. Entonces multiplicaríamos el numerador por 10 y el denominador por 10. Observe cómo obtenemos 133 sobre 35, lo que nos da el cociente que tenemos aquí, a 133 dividido por 35. Para comenzar a dividir, primero necesitamos determinar cuántos 35 en 133. 2 veces 35 es igual a 70, y por lo tanto, 4 veces 35 es igual a 140. 133 es menos de 140, y por lo tanto, hay 335 en 133. Ahora nos multiplicamos. 3 por 5 es 15, formaremos un intercambio con el 1. 3 veces 3 es 9, más 1 es 10. Y ahora restamos. Necesitamos realizar un intercambio aquí. Los 3 cambios a 2, ahora tenemos 13. 13 menos 5 son 8. 2 menos 0 son 2. Y 1 menos 1 es 0. Debido a que estamos buscando el cociente como decimal, necesitamos continuar dividiendo. Para hacer esto, podemos agregar un 0 a la derecha del punto decimal en el dividendo aquí. Observe agregando un 0 aquí, debido al punto decimal. No estamos cambiando el valor del dividendo. Ahora puede bajar el 0 y determinar cuántos 35 en 280. Bueno, sabemos que 4 veces 35 es 140. 140 es la mitad de 280, y por lo tanto, hay 8 35 en 280. Vamos a ver nuestra multiplicación. 8 veces 5 es 40. Formaremos un intercambio con los 4. 8 veces 3 es 24, más 4, que es 28. Observe que ahora obtenemos una diferencia de 0 y, por lo tanto, nuestro cociente es 3.8. Entonces, ahora sabemos que una h es igual a 3.8, y porque una h es igual a h, nuestra solución es h es igual a 3.8. Antes de irnos, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 3.8 por h en la ecuación y asegurándonos de que satisfaga la ecuación. Si sustituimos 3.8 por h, tendríamos 3.5 veces 3.8 es igual a 13.3. Verifiquemos este producto en la calculadora para asegurarnos de que sea 13.3. 3.5 veces 3.8 es 13.3, verificando que nuestra solución sea correcta.
Pero antes de irnos, verifiquemos una cosa más en la calculadora. Recuerde que el cociente original era 13.3 dividido por 3.5, que es 3.8. Pero encontramos este cociente dividiendo 133 por 35. Observe que 133 dividido entre 35 nos da el mismo cociente. Espero que hayas encontrado esto útil.